¿Vale la pena que una persona que quiera venir a invertir a México te contacte porque que no tenga riesgos o que sea aprovechable la decisión de contactarte? Por supuesto, siempre vale la pena contactar a una persona que tiene experiencia y que cuenta con todas las características y las credenciales de honorabilidad y, por supuesto, en materia, que tenga una especialización en materia de fideicomisos y financiero, y sobre todo de inversiones extranjeras. Cali Kitchen, nuestra pizza, tu mejor experiencia gastronómica en casa. Arquitectura, diseño, firma DRO y tramitología. Torote Restaurant, at Valle del Sol. Casa Martín te invita a vivir la experiencia gastronómica en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ropa de moda, accesorios y arte en Todos Santos. Arquitecta Patricia Danel, creando espacios que dejan huella. Imagina un lugar donde la ciudad, la naturaleza y el futuro conviven en armonía. En Smart Tech Group diseñamos más que desarrollos inmobiliarios. Creamos experiencias sostenibles, espacios que se adaptan a la vida de hoy y transforman la de mañana. Desde Los Cabos hasta Cancún estamos construyendo un nuevo estándar. Smart Tech Group. Desarrollo con visión, inversión con propósito. El día de hoy Cabo Faces presenta una entrevista con una gran mujer. Tengo el honor de platicar con una persona especialista en el ramo fiduciario y legal de México. Pertenece a la Orden Mexicana del Colegio de Abogados y ha sido conferencista de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios. Tengo el honor de presentar a la licenciada América Ramírez. Mucho gusto, licenciada, a tus órdenes. Mucho gusto. Gracias por aceptarme. Don Mariano, al contrario, un honor estar con usted en su programa. Qué amable que me hayas aceptado la Al contrario, gracias a usted. América, por favor, platícanos un poquito de dónde eres originaria. Soy originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así es. Y he estado viviendo en diferentes ciudades por cuestiones de la actividad fiduciaria. He estado viviendo en la ciudad de Mérida, Yucatán, un poco en la Ciudad de México, en Mazatlán, Sinaloa, y desde hace 26 años aquí en la ciudad de Los Cabos. ¿Cuál fue la razón por la que te viniste a Los Cabos? Precisamente el oficio o el tipo de fideicomisos que manejamos, que es el fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida, que es para los extranjeros, pues nos hemos movido en zonas de playa y en donde se encuentra el auge de máxima inversión por parte de los extranjeros en México. Y obviamente Cabo San Lucas es el primer lugar a nivel nacional de inversión extranjera en el país. ¿Dónde estudiaste? En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en la Universidad de Mazatlán, que estaba adscrita a la Libre de Derecho. Perfecto. ¿Y sientes que los dólares que quieren invertir son mucho más seguros haciéndolos a través de un fideicomiso? Sí, totalmente. El sistema bancario mexicano, a diferencia de otros sistemas bancarios, está soportado por un fondo en México, de tal forma que si existe alguna inversión en algún banco del sistema financiero que pudiera tener algún quebranto o algo parecido que es diferente a los demás países, la nación o el Estado mexicano responde hasta cierto monto por sus inversiones en México. Es un país totalmente seguro para invertir, un país virgen, un país con muchas oportunidades y con muchos beneficios para los extranjeros, por supuesto. ¿Un extranjero legalmente llega a ser propietario de algo en México? ¿De una propiedad? Sí. Mire, según el artículo 27 constitucional, antiguamente, el siglo antepasado, por cuestiones de invasión de Estados Unidos a nuestro país, es que el gobierno mexicano decidió que ningún extranjero
podría comprar una propiedad en nuestro país, en México. Pero esto derivó que el extranjero siguiera viniendo a comprar, a adquirir inmuebles, pero a través de testaferros, de prestanombres. Entonces, cuando el extranjero venía de regreso y quería vender su propiedad a otra persona, pues se encontraba con que el mexicano le decía, pues no, es mío y ya no te regreso la propiedad, ¿no? Entonces se empezó a ver ese tipo de abusos y obviamente a afectar la inversión extranjera en nuestro país, ¿no? Derivado de esto, en 1930 se empezó a legislar ya en materia de este tipo de problemática que existía. Entonces se decidió que sí, que efectivamente el extranjero sí podía adquirir propiedad en México, pero defendiendo la soberanía del país, precisamente para evitar alguna invasión. En este artículo 27 se consideró una prohibición de que ningún extranjero, llámese persona física o persona moral, o persona mexicana, moral con cláusula de exclusión de extranjeros, son 3 supuestos, no podía adquirir una propiedad en lo que es la zona fronteriza, que son 50 kilómetros de las costas y 100 kilómetros de las fronteras. Es decir, toda la circunferencia de México, del país, es una zona prohibitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el extranjero sí puede adquirir una propiedad, pero únicamente y solamente a través de un fideicomiso traslativo de dominio en zona restringida. ¿Qué es esto? Es un contrato mediante el cual el mexicano le vende a un extranjero, por decirlo de alguna forma, una propiedad, y esta propiedad entra en un fideicomiso en donde el fiduciario es el banco, son los bancos. Y el dueño, el propietario, por instrucción gubernamental, es el fiduciario, que antiguamente eran los bancos mexicanos. Ahora ya sabemos todos que ya son de diferentes nacionalidades, son pocos, sí son pocos los bancos que son mexicanos, ¿no? Pero independientemente, aun y cuando los bancos sean de diferente origen, pues estando en México se consideran bancos mexicanos, ¿no? Entonces, este fideicomiso, cuya propiedad pertenece al banco, es en beneficio de una tercera persona, que es el fideicomisario, que es el extranjero. Es decir, el extranjero tiene la propiedad de los derechos fideicomisarios, que son el uso y aprovechamiento de esa propiedad en su beneficio, ¿sí? Entonces, pero hay un mito que sí me gustaría aclarar, que muchas gentes creen que los extranjeros no pueden comprar propiedades en el país, y esto no es cierto. No pueden comprar directamente en lo que es la zona fronteriza y lo que es la circunferencia, es decir, la zona prohibitiva. Pero sobrepasando estos 100 kilómetros de las fronteras y estos 50 kilómetros de las costas, es decir, en el interior del país, pueden adquirir propiedades directamente mediante una compraventa a los extranjeros. Es decir, no se les frena la inversión mediante una compraventa directamente por parte del extranjero. Esto sí hay que aclararlo. O sea que es una realidad que sí pueden adquirir propiedades en México. Sí, en lo que no es zona restringida. Zona restringida. Así es. ¿Cuál es la razón? ¿Nos puedes explicar un poquito, según tu opinión, según tus conocimientos, cuál sería la razón por la que no se permite en una zona restringida? Como lo comenté, esto está basado en la historia y en los sucesos que han marcado la historia de nuestro país, específicamente en cuanto a la invasión que sufrimos en el siglo XVIII respecto de Estados Unidos. Sí, la invasión que tuvimos, la supuesta venta de más del 50% de nuestro país a Estados Unidos, okay, el cual costó, según la historia, $10 millones, que viene siendo casi las 2/3 partes de lo que es ahora, bueno, el 55% de lo que es ahora el territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate, ¿no? nomás. Que realmente las leyendas dicen que realmente no fueron esos $10 millones, sino $3 millones lo que se pagó realmente por esa zona, ¿no? De hecho, hay algunos, me ha tocado en unas pláticas de varias asociaciones inmobiliarias que dicen que el primer
vendedor de bienes raíces fue don Antonio López de Santana, cosa que verdaderamente pues no lo considero yo así, ¿no? Pero realmente lo que sucedió, un poquito de la historia, es que la lejanía de esta parte norte del país, de lo que es el centro, de lo que era el centro donde siguen estando los poderes de la Unión, pues era una zona alejada, una zona, si podemos, de hecho todavía sigue siendo una zona árida, con un clima extremo, y que siempre había estado deshabitada por parte de la población mexicana. Entonces acabamos de pasar, no olvidemos, acabamos de pasar por por revoluciones, y aparte por lo que fue el imperialismo español. Entonces en aquel tiempo don Antonio López de Santana tenía temor de que regresaran los españoles y nos quitaran esa parte territorial del país. Y se le ocurrió la brillante idea tenía él un amigo coronel en aquella parte de Texas, que tenía a su vez unas familias, recordemos también la historia de Estados Unidos, que son gente o inmigrantes de Europa, europeos, gente que expulsó a Europa, y ellos se afincaron ahí en esa parte, las famosas 13 colonias. Entonces había una serie de familias que no tenían un patrimonio, tierras para trabajar. Entonces se le ocurrió la grandísima idea a don Antonio López de Santana de hablar con su amigo coronel y decirle: oiga, tengo varias hectáreas en la parte norte del país, me gustaría que tu gente la produciera, que generara ingresos y también le generara ingresos al país. Y él pues dijo: pues excelente, te mando a las familias que tengo, ¿no? Sí, pero con 3 condiciones, le dijo. Una, que van a trabajar la tierra, pero el 50% de esas ganancias van a ser para el país. La segunda, pues es que se van a considerar mexicanos, la famosa cláusula Calvo, que sigue existiendo todavía. Se van a considerar mexicanos, van a renunciar a la nacionalidad que tengan. Y la tercera es que van a considerarse católicos y van a venerar la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, Estados Unidos sabemos bien que la mayoría son protestantes, anglicanos, ateos. Entonces dijeron: pues, claro, por supuesto que vamos a hacer lo que ustedes digan, ¿no? Entonces empezaron a llegar todas esas familias con sus padres, hijos, nietos, etcétera, etcétera, y fueron llenando todo ese vacío territorial que existía. Y pues yo le llamo una historia de amor y odio, ¿no? Finalmente ocurrió lo que tenía que pasar, y ya que vieron ellos que pues estaban generando y realmente ellos estaban produciendo las tierras y no había ningún apoyo por parte del gobierno mexicano, pues con la mano en la cintura dijeron: bueno, dejamos de ser mexicanos y nos anexamos a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y así fue como terminó la historia de esa gran parte del país que perdimos. Entonces, derivado de esta situación, aunque muchas personas en la actualidad digan que ya no existe esa situación, que ya no podría existir esa situación de una invasión por parte de nuestros vecinos, pues considero que es cuando más estamos ahorita expuestos a este tipo de situaciones. Hay muchísima gente, muchísimos mexicanos, inclusive del gobierno, que defienden la postura de que esta prohibición del artículo 27 constitucional debería desaparecer porque frena la inversión extranjera. Y como lo comento, esto no es cierto, ¿no? No es cierto. No es cierto, porque somos un país próspero, somos un país muy generoso, y la inversión extranjera aquí en México está totalmente segura, ¿no? Y como le expliqué, pues es una pequeña zona la prohibitiva para defensa de nuestra soberanía, y realmente el resto del país lo pueden hacer directamente sin ningún problema la compra de propiedades inmobiliarias. Muy bien. ¿Hay alguna zona dentro de la República Mexicana que tenga más auge, más
número de inversionistas extranjeros donde quieran ubicarse? Bueno, en cuanto a el sector que manejamos aquí en lo que es en Los Cabos, que son los baby boomers y son las en otras partes del país. Aquí en Los Cabos, por ejemplo, que es el inversionista millonario, le interesa mucho las playas de nuestro país. No olvidemos que México, a diferencia de Latinoamérica, tiene todos los climas del mundo, ¿no? Tenemos desierto, tenemos selva, tenemos playas, tenemos montañas, y también tenemos todo tipo de clima, ¿no? Entonces es un país, considero que es el país más atractivo de la América en general, ¿no? Entonces, la inversión es tremenda en nuestro país, gracias a Dios, y el extranjero, que es finalmente busca nuestro país para inversión, pero también para una segunda casa de descanso o para el retiro, les interesa mucho, además de las playas, lo que son los pueblos mágicos. Y al inversionista en general le interesa mucho pues, las ciudades de Monterrey, Guadalajara, México, para lo que es ya la inversión de empresas, ¿no? El nearshoring, etcétera. ¿Cancún? Cancún también. Sí, pues es lo que estoy en la zona de playa. Es todas las zonas de playa. Las más atractivas siempre han sido Cancún. Actualmente lo que es la zona de Yucatán, la zona también de playa, está teniendo mucho auge porque tiene muy bonito, no el clima no es muy extremo, pero son unas playas bellísimas del Caribe. Y lo que es Acapulco, lo que es Puerto Vallarta, Los Cabos y un poco Puerto Peñasco. Son las principales playas del país que llaman la atención a los extranjeros. ¿Estás de acuerdo que se carga más hacia el Pacífico y en el caso de Yucatán, pero el Golfo como que entonces no está muy solicitado, muy demandado? ¿O también? Veracruz, Tamaulipas. No. El boom está en la zona, en la península de Yucatán. Y a diferencia de nosotros, del Pacífico, que son extranjeros de origen estadounidense, ruso, chino, israelí, en la península de Yucatán son más europeos, ¿no? Europeos, así es, franceses, españoles. Entonces es diferente el tipo de inversor en esa zona de Yucatán. Muy bien. Hace rato mencionaste a los profesionales de inmobiliarios. En tus conferencias que has impartido, por favor, platícanos algún punto importante de controversia que te haya provocado mayor discusión dentro de una conferencia. Pues hay varios temas. En las diversas asociaciones inmobiliarias considero yo un área de oportunidad, por llamarlo de alguna forma, que los vendedores no están acostumbrados, aun y cuando algunos se encuentren en las zonas prohibitivas, en donde aplica este tipo de fideicomiso conforme a la Constitución, que es la zona restringida. Ellos no están capacitados o no los capacitan cuando les dan sus cursos para poder ser vendedores inmobiliarios y poder conseguir su autorización, que ahora gracias a Dios ya los están autorizando los gobiernos de los estados para poder ejercer esas funciones derivado de los diversos fraudes y problemáticas que ha habido y últimamente más. No imparten dentro de esos cursos y dentro de esa profesionalización el área fiduciaria. Y es muy importante el área fiduciaria para los vendedores de bienes raíces. Entonces, es un tema que yo trato de inmiscuirme, de entrar en este tipo de asociaciones inmobiliarias para que concientizarlos de que deben de tener conocimientos, por lo menos conocimientos de lo que es este tipo de materia, que es la fiduciaria. ¿Para qué? Para aquellos vendedores que se encuentran en las zonas de playas, pues sepan que los extranjeros no pueden comprar una propiedad directamente, las razones por las cuales no y cómo se constituye y cómo se elabora jurídicamente el tipo de contrato
nos ocupa. Y respecto también al resto del país, que también hay inversión inmobiliaria, que también existe esta actividad inmobiliaria, pues también que existen otro tipo de fideicomisos para hacer torres, construcciones, existen los fideicomisos de inversión, de garantía, de administración. No solamente se limita a este tipo de fideicomisos, sino que hay una serie de fideicomisos que son muy atractivos, que son inclusive, el fideicomiso es un traje a la medida del cliente, a sus necesidades. Y a lo contrario que se pudiera pensar, estamos muy acostumbrados en México, los abogados, a los famosos formatos o que les mal llaman machotes, que son los formatos jurídicos de los contratos, que son impersonales, ¿no? Entonces, el fideicomiso, al contrario de esto, son contratos personalísimos y conforme a las necesidades y fortalezas de cada cliente. Entonces, es un tema que llama mucho la atención, que es totalmente desconocido por el sector inmobiliario, y yo los invito en cada participación que he tenido que por favor se acerquen al fiduciario de su confianza, que lean, que se instruyan y que se actualicen en esta materia, ¿sí? Además, últimamente está habiendo muchos cambios en la regulación inmobiliaria. Nuestro estado, Baja California Sur, fue de los primeros en emitir el reglamento en el cual o mediante el cual los agentes inmobiliarios consigan mediante un estudio, mediante una profesionalización, su permiso para poder actuar y trabajar dentro del país como agentes inmobiliarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no son personas comunes y corrientes que se dedican a vender casas, enseñarlas, no, que estén preparados en cuanto a las áreas fiscales, legales, fiduciarias, para poder dar una mejor atención y seguridad jurídica a los clientes que nos ocupan, ¿no? Estas leyes también posiblemente, a como están las situaciones en el país, por ejemplo en Mazatlán, en Sinaloa, ya están obligando a los agentes inmobiliarios también a que estén registrados en un organismo estatal para que conjuntamente con el notariado puedan asistir al inversor tanto mexicano como extranjero, ¿no? Y los están ya haciendo partícipes y corresponsables en toda la actividad de compra y venta, actividades inmobiliarias, que eso es muy importante, pues antiguamente llegaba, vendía y salía de la figura, ¿no? El vendedor inmobiliario, y actualmente no, ya los están haciendo corresponsables. ¿Por qué? Para que vean o se den cuenta de que es una situación, que es una carrera o es un negocio muy delicado, porque se están teniendo, el inversionista tiene la confianza en la gente que contacta, en los notarios, en los profesionales inmobiliarios, en los abogados, tienen la confianza absoluta en invertir su dinero de toda la vida, sus ahorros, y tenemos que estar capacitados para esto y no podemos defraudarlos. Hay agentes inmobiliarios que agarran la propiedad sin saber siquiera el origen, si está disponible, si no tiene gravámenes, si verdaderamente esa propiedad es de quien dice que es el propietario, ¿no? Entonces hay muchos riesgos que últimamente el gobierno está haciéndose cargo de subsanar, precisamente para dar esa seguridad jurídica total al inversionista en nuestro país. Perfecto, Marita. ¿Puedes decirme dónde se puede capacitar un profesional inmobiliario? ¿Dónde se capacita? Bueno, existen, por ejemplo, organizaciones como la AMPI, que tienen cursos reconocidos como Conocer, con la Secretaría de Educación Pública. Okay. Existen varias asociaciones, la AMPI, está el MLS, hay cursos diversos en diversas universidades. O sea, es una carrera, pues. De hecho, creo que una universidad ya da la carrera como tal de inmobiliario, de vendedor inmobiliario. Debería de profesionalizarse a nivel nacional, ¿sí? Porque conlleva, como le comenté, aspectos jurídicos, aspectos de venta, de comercio, comerciales, de internet. O sea, es una carrera
prácticamente no es hoy amanecí vendedor y me siento el mayor vendedor del mundo, entonces hoy voy a dedicarme a vender casas. No es solamente mostrar una casa, o promover un inmueble, es tener conocimientos, inclusive en la Baja Sur, tener conocimientos también de derecho agrario, porque toda la zona, no olvidemos que la zona de Baja California Sur y Norte son zonas ejidales, ¿no? Entonces, y sobre todo tener su fiduciario y su notario de confianza. Perfecto. ¿Es requisito ser mexicano para dedicarte a esta profesión? No, en cuanto a fiduciario es lo ideal. Para ser un fiduciario en el país tiene que ser abogado, puede ser extranjero, pero tiene que ser abogado en México, con ejercicio en México. Perfecto. Tiene que hablar también de preferencia el idioma inglés. Y lo anexo, las materias que debe estar especializados en contratos, en obligaciones, fiscal, etcétera, ¿no? Eso es lo ideal. Pero para ser profesional inmobiliario. Para ser profesional inmobiliario, pues contar con esta certificación que otorgan algunas instituciones. Aunque no sea mexicano. Aunque no sea mexicano. De hecho, en las zonas fronterizas existe por ejemplo, en Los Cabos, me imagino quiero pensar que hay un 60% de vendedores inmobiliarios de extranjeros. No me digas. Sí, o sea, es de extranjeros para extranjeros el servicio. Sí, por supuesto. De hecho, como dato curioso, ya están dándose de alta como trabajadores en México y ya están siendo ellos, están teniendo acceso a créditos Infonavit, con los cuales hacen su fideicomiso y compran su inmueble aquí en las zonas restringidas. Claro, por supuesto. Algunos todavía se resisten a hablar español, pero se les está también inculcando que si estás en México y aun y cuando vendas las propiedades a extranjeros, pues también tienes que hablar el idioma como nos exigen a nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Exacto. ¿No? Y practicamos cualquier tipo o aplicamos a cualquier tipo de trabajo. Tomando en cuenta la competencia, ¿crees que el inversor extranjero prefiera hacer tratos con un connacional de ellos o un extranjero igual que ellos? Las formas, muy interesante pregunta, don Mariano. Las formas de trabajar del país vecino y de nosotros son hasta cierto punto diferentes. La normativa jurídica es muy diferente, muy diferente. Ellos manejan figuras con el mismo nombre quizás, pero con una aplicación diferente en nuestro país. Entonces, al llegar con sus abogados de México, pues se encuentran con la realidad de que no somos las mismas normativas y tienen que contratar gente, abogados en México, especialistas, y sobre todo en la materia fiduciaria que le comento. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la materia fiducia, el área fiduciaria, es tan vieja como el derecho romano, como los principios del derecho. Y de Europa llegó, el primer lugar que llegó la fiducia fue a Estados Unidos, precisamente por las personas que venían de Europa, ¿no? Ajá. En ellos la fiducia, cualquiera, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser fiduciario de su fideicomiso. En México no, necesita ser a fuerzas un banco. Hay sus excepciones que también puede ser SOFOMES, casas de bolsa, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy son los bancos. Y en Estados Unidos también hay otra figura, por ejemplo, el notario público puede ser cualquier persona, no necesita ser abogado. Y los tipos de fideicomisos que ellos manejan son otro tipo de fideicomisos, por ejemplo, los living trusts, que son como sociedades o son testamentos que se hacen en vida, que son sociedades en donde los fideicomitentes son los dueños de inmuebles, obras de arte, acciones, dinero, joyas, etcétera, y lo meten en un fideicomiso, por eso se llama living trust, un fideicomiso de vida, para ir ya preparándose para cualquier situación de muerte, de fallecimiento de los dueños. Ellos son sus mismos fiduciarios, ellos vigilan su patrimonio y ellos mismos son sus fideicomisarios. Y a la muerte de ellos,
las personas que ellos designan en el mismo contrato de fideicomiso. Y también ese tipo de fideicomisos existen con nosotros, pero de diferente forma, como le explico, es diferente la regulación. Entonces, aunque el derecho es universal, la aplicación de las normas difieren en cada país. Y ahí es cuando se encuentran con la necesidad de contratar abogados en México, nacionales, o puede ser un abogado internacional, pero que esté certificado, que tenga su titulación y su autorización para ejercer en México. Entonces tú también debes estar empapada de las leyes de Estados Unidos. Por supuesto, en este tipo de fideicomisos, sí, claro que sí. Para tomar decisiones y para poder hacer recomendaciones a tus clientes. Así es, licenciado, así es. Muy bien, querida América. Quiero preguntarte, ¿qué tanto ha afectado la situación actual del gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta el nuevo presidente, pues? ¿Qué tanto te ha beneficiado o te ha perjudicado? Bueno, como todo a nivel global, las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos nos ha afectado a todos en cuanto a los impuestos por parte de él, ¿no? Entonces, pero en el sector que manejamos nosotros, que es el financiero, en este caso en específico, este tipo de fideicomisos, el tipo de clientes, el tipo de inversionistas que llega a la zona de Los Cabos, a diferencia del resto del país, es el cliente con poder adquisitivo fuerte. Entonces a ellos, al contrario de la globalización que existe y al contrario de la tributación y todo este tipo de situación, le beneficia a este tipo de cliente que tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dólar ahorita en estos momentos se encuentra muy estable, ofrece una estabilidad financiera tremenda. Entonces, los costos que para nosotros son caros, lo que llaman la gentrificación, que para nosotros es un inmueble caro, para el poder adquisitivo que tienen este tipo de inversores en México, pues es algo más, no quiero llamarlo económico, porque no es económico, sino más accesible que comprar un inmueble en cualquier parte del mundo. Además, en México, los impuestos, por ejemplo, del predial, en Estados Unidos cada año es 1 o 2% sobre el valor del inmueble. Lo que tienen que pagar es exageradísimo los impuestos. En cambio, en México es una cantidad mínima, irrisoria, ¿sí? Entonces, invertir en México es sumamente atractivo para el resto del mundo, ¿sí? Actualmente existe un estancamiento en cuanto a la compra de inmuebles aquí en nuestro país, porque el extranjero que nos visita, que es el de gran poder adquisitivo, está esperando el momento adecuado para invertir en cuanto a la estabilización financiera mundial. Ellos están guardando el dinero, están esperando que haya una mayor estabilidad en el mercado mundial. Pero eso no significa que seamos hoy por hoy un país sumamente atractivo para invertir por parte de este tipo de personas. Esa estabilidad que está esperando la persona que quiere invertir, ¿crees que sea real o es una especulación que no va a realizarse? No, es real. Creo que sí es real. O sea, sí es probable que ¿se estabilice? Sí, tiene que estabilice. estabilizar. El mundo no puede estar así. Las finanzas a nivel mundial no pueden estar así permanentemente. Yo creo, confío, estoy convencida de que así va a ser. De hecho, lo que tenemos previsto en este momento es que a partir del mes de diciembre, enero, ya empecemos a estabilizarnos. Ese es tu pronóstico. Ese es mi pronóstico. Bueno, Positivo. Qué bueno, me da mucho gusto, mi querida licenciada. Ahora vamos a cambiar ya un poquito acerca de tu empresa. Sí. Por favor, dinos cómo se llama tu empresa. Mi empresa se llama FiduWatts
Y FIDUWAT. FIDUWAT. ¿Y a qué se deriva este nombre? Bueno, tengo 33 años en el sector financiero, específicamente en el área fiduciaria y precisamente en fideicomisos para extranjeros. Entonces es muy común que los extranjeros lleguen y me digan fidei, porque el área es un fideicomiso, dicen fiduciario, es fidu, entonces le dicen fidu, what? De hecho el eslogan es Our name is the question who responds all your questions. Nuestro nombre es la pregunta que responde a todas tus preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces de ahí se deriva el nombre de nuestra empresa. Que tenemos oficinas aquí en Los Cabos, en La Paz y en Mazatlán. Perfecto. ¿Cómo te puedo contactar? Siendo extranjero, pues obviamente sí necesito que nos des dónde te pueden contactar, pero siendo mexicano también vale la pena contactarte. Claro que sí, por el tipo de fideicomisos que le comento, que no nada más manejamos fideicomisos extranjeros, sino fideicomisos para los desarrolladores, para los inversores, que uno, por ejemplo, tiene el terreno, otro quiere poner el dinero, o tiene el terreno y no tiene el dinero y quiere conseguir un crédito con algún banco. Están los fideicomisos de inversión, de administración y de garantía. No nada más ese tipo de fideicomisos, manejamos todo tipo de fideicomisos, sobre todo ahorita que están muy de moda los desarrollos, los condominios, las torres, etcétera, ¿no? Nos pueden contactar a la página que tenemos, www.fiduwat.com. Ahí están las oficinas, las ubicaciones y los teléfonos y los correos electrónicos. También tenemos los teléfonos 624-14-344-91 y en lo personal el celular y WhatsApp, que es el 624-15-739-49. A sus órdenes. Perfecto, pues bastante información. Entonces en la página voy a encontrar todo. Todo. Información, van a encontrar domicilios, ubicaciones mediante el Google y los teléfonos de las 3 oficinas. ¿Quieres decir dónde estás ubicada en Los Cabos, por favor? Claro que sí. Nos acabamos de cambiar, tenemos apenas 2 meses, nos salimos ya del caos, del centro caótico de Cabo San Lucas, que ya no encontramos estacionamiento. Nos encontramos ahora a la entrada de Cabo San Lucas, lo que es la carretera Todos Santos, Cabo San Lucas Todos Santos, es la Plaza Bahía, es el lote, aquí nos manejamos por lote G, local 16, manzana 1. ¿Qué es este lugar donde nos encontramos? Perfecto. Aquí los esperamos con mucho gusto y con la seguridad y la certeza jurídica de que todas tus transacciones van a ser efectuadas con total legalidad. Pues ya lo oyeron, amigos. Si quieren estar seguros de cómo invertir en México siendo extranjero o si tienen algún conocido, pues háganle llegar la información. Licenciada, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu confianza y que nos hayas ilustrado con tanta información. Al contrario, estoy a sus órdenes. Créeme que va a ser un éxito. Y amigos, por favor, no se olviden en regalarnos un like, en suscribirse y compartan esta entrevista. Si fue de su agrado, por favor, compártanla, porque sé que les va a servir a otras personas si se quieren ahorrar millones o por lo menos quieren asegurar bien su patrimonio. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Terminamos. Muchas gracias. Gracias.